Mientras el gobierno nacional apuesta a la consolidación del acuerdo con los gobernadores el próximo 9 de julio, en las últimas horas comienza a sentir la presión de su principal aliado desde el inicio de la gestión. Primero con un documento que firmó junto a María Eugenia Vidal, donde señalaba la falta de certezas, y ahora con un reclamo directo por la coparticipación de fondos de la ciudad de Buenos Aires. El expresidente Mauricio Macri se desmarca de Javier Milei. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Las claves del pacto con los gobernadores. El gobierno giró las invitaciones a los mandatarios provinciales para el acuerdo que se firmará en Tucumán pasadas las 0 horas del 9 de julio. La invitación ya fue rechazada por el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y también el de La Rioja, Ricardo Quintela, a quienes se sumarían los de Tierra del Fuego y Formosa. Alivio para el gobierno en los mercados. Tras varios días negros, hoy cayó fuerte el dólar y subieron los bonos y las acciones. Aumentó la liquidación de los exportadores y, por otro lado, mejoró el contexto internacional para los emergentes. Además, el gobierno envió sorpresivamente al Congreso un adelanto del presupuesto 2025 justamente para calmar a los mercados. Frenan los aumentos por falta de consumo. El dólar se mantiene por arriba de los 1.400 pesos y en los comercios hay preocupación. Esto por temor a perder clientes y además porque los comerciantes entonces prefieren no subir los precios y mantener el nivel de ventas. Aseguran que en medio de la recesión económica, si aplican las uvas, el consumo seguirá cayendo. 20 días de búsqueda y ninguna pista. La familia de Loan descree de la hipótesis del accidente y vuelve a tomar impulso la teoría de la sustracción del menor. En Corrientes, desde la oposición, cuestionan el accionar de las autoridades de seguridad de la provincia y también del sistema judicial y piden explicaciones al gobernador. Nueva entrada de aire frío sobre Capital Federal y Gran Buenos Aires, especialmente hacia finales de esta semana. La ola polar se sentirá en todo el país con fuertes heladas y mínimas de hasta 5 grados bajo cero sobre la zona central, en tanto que Santa Cruz declaró el estado de emergencia por la cantidad de nieve y de hielo en esa provincia. Quédate que en un ratito repasamos todos los detalles. Volvió a entrenarse con normalidad y a la par de sus compañeros de cara a la próxima etapa de la Copa América. Quedan solamente horas para el partido ante Ecuador y la selección argentina necesita al menos tener certezas. ¿Jugará o no jugará el 10? Queda todo en decisión de Scaloni. Actualizó los 10 puntos del Pacto de Mayo que va a firmar junto a los gobernadores apenas pasadas las 0 horas del próximo 9 de julio en la provincia de Tucumán. El acto se va a realizar durante la vigilia del Día de la Independencia y la firma está agendada apenas pasada la medianoche. El gobierno, encabezado por el presidente Javier Milei, la mayoría de los gobernadores, pero también cientos de dirigentes, se van a comprometer a avanzar con 10 políticas de Estado que Milei había adelantado ya en la apertura de sesiones en el Congreso el pasado 1 de marzo y que denominó Pacto de Mayo. Esta noche, además, se conoció un nuevo formato, el Acta de Mayo. Vamos a ver cuáles son los 10 puntos del Pacto de Mayo. El primero, la inviolabilidad de la propiedad privada. El segundo, el equilibrio fiscal. El tercero, la reducción del gasto público. El cuarto, una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna. Esto a pedido de la oposición, el radicalismo especialmente. Y el quinto, la reforma tributaria. Pero hay más. Y son estos. El sexto punto tiene que ver con la rediscusión de la coparticipación federal. El séptimo es el compromiso para la explotación de los recursos naturales por parte de las provincias. El octavo, la reforma laboral. El noveno, y este se redefinió para evitar rispideces, tiene que ver con la reforma previsional. Y el décimo, el último, la apertura al comercio internacional.
Las invitaciones ya fueron enviadas y desde el gobierno confían en que van a asistir todos los gobernadores, pero atención porque va a haber excepciones. No va a estar allí Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, tampoco Sergio Siliotto, que es el gobernador de La Pampa, no estará Ricardo Quintela, el de La Rioja, ni tampoco Gildo Infran, gobernador de Formosa. Además, Gustavo Melela de Tierra del Fuego va a estar ausente durante esa firma. La cuestión es poner en valor los principios alberdianos, casualmente en la provincia de Tucumán, y desde ahí decirle al país que tenemos una vocación de cambio, de transformación entre todos los argentinos. Por supuesto que hay algunos que no van a estar. Nosotros lamentamos mucho que no se comprenda en algunos sectores de la oposición más recalcitrante, digamos, por decirle de alguna manera, que no vean la necesidad que expresa el pueblo argentino de cambiar. Además, hay expectativa por saber cuáles van a ser los expresidentes que van a estar presentes y cuáles no. Bueno, fueron convocados entre ellos también Mauricio Macri. Pero atención, porque Macri hoy le reclamó al presidente Javier Milei por los fondos de coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. El expresidente Mauricio Macri en su cuenta de X le reclamó al gobierno nacional que cumpla con el fallo de la Corte Suprema de Justicia del año 2022 y que favorece a la ciudad de Buenos Aires y obliga al Ejecutivo a pagar la deuda que mantiene con el gobierno en cuanto a fondos de coparticipación que habían sido reducidos. Sigamos. Desde antes de ser gobierno, dijo Mauricio Macri, apoyamos al actual presidente. Y continúa, sabíamos que se enfrentaría a una situación económica y social explosiva y sin ninguna condición ni especulación, lo acompañamos en sus iniciativas, especialmente en la materialización de la estratégica Ley de Bases. Así comenzó su posteo en redes sociales el líder del PRO. Pero continuó, para alcanzar esos cambios hay una condición anterior que es aún más importante que crear nuevas leyes y es cumplir con las existentes, en especial cumplir con los fallos irrevocables dictados por la Corte Suprema. Ese es el caso de la deuda de coparticipación que la Nación mantiene con la ciudad de Buenos Aires. No tengo dudas, continuó Mauricio Macri, de que cumplir los fallos es la voluntad del presidente, porque todos sabemos que sin instituciones, y no hay instituciones si no se cumplen las reglas, no habrá justicia, ni progreso, ni crecimiento, ni bienestar, ni inversiones. Hubo más. El sacrificio que están haciendo todos los argentinos requiere de un gobierno ejemplar que cumpla la ley de la misma manera que le exige. Vamos en el camino correcto y no podemos desviarnos, remató el expresidente. Finalmente hubo alivio hoy en los mercados luego de 2 días negros para la bolsa argentina, para el dólar. Los activos mejoraron, el dólar finalmente bajó, las acciones y los bonos subieron y esto trajo un poco de alivio no solo en la plaza cambiaria, en la City, sino también en el gobierno. ¿Qué pasó con el dólar? El dólar hoy bajó notablemente, el blue bajó 1,75% y quedó como el más caro, 1.405 pesos. ¿Qué significa esto? Que el blue, que es una especie de hermanito menor de dólar MEP, es probable que mañana tenga todavía recorrido a la baja para encontrarse con los dólares financieros, que quedaron por abajo de la barrera de los 1.400 pesos. El MEP cerró en 1.382 pesos y el contado con liquidación en 1.394 pesos. Esto sucede luego de fuertes subas que se dieron tanto el lunes como el martes, en un contexto en el cual los exportadores empezaron a liquidar más divisas. Esto era algo que esperaba el gobierno, que necesitaba el gobierno, y esta mayor oferta de dólar en la plaza cambiaria desplomó, hizo que bajara justamente la cotización del billete estadounidense. ¿Y qué pasó con los bonos y las acciones? Bueno, los bonos subieron finalmente luego de 2 días de caída y las acciones también subieron en un contexto internacional más favorable para los emergentes, porque hoy Brasil subió, los activos financieros de Brasil subieron y esto está muy relacionado con lo que finalmente pasó hoy en la Argentina. Las acciones en dólares subieron 0,4%, el bono AL30 en dólares 0,5% y el riesgo país
retrocedió 15 puntos para cerrar en 1.421 puntos. Leandro, hoy en el Congreso, durante la tarde, mientras se esperaba ver qué iba a ocurrir en la Cámara de Diputados con algunos proyectos y en el Senado con una sesión que se va a dar mañana, hubo cierta sorpresa entre los legisladores de la oposición, pero hasta también los del oficialismo, porque llegó una carta, una nota desde el Poder Ejecutivo, específicamente también el área de Economía, donde se empezaron a anticipar algunas ideas políticas y algunos lineamientos sobre el primer presupuesto de Javier Milei, el presupuesto 2025, con 4 ejes y algunas perspectivas sobre cómo espera terminar la economía este año. Mucha sorpresa. Muchas sorpresas porque el presupuesto siempre por ley se presenta en septiembre, fecha máxima es 15 de septiembre a la medianoche, y todos los gobiernos, por lo menos el anterior tenía la costumbre de mandarlo siempre esa noche a las 11, 11:30, 11:55. Recuerdo que incluso cuando el ministro Martín Guzmán era ministro de Economía, lo mandaba sobre el filo. Y lo sorpresivo fue que esto es un adelanto del presupuesto 2025, pero no tiene ninguna pauta sobre el 2025, sino las pautas que marca el gobierno son con respecto a diciembre de este año, 2024. Entonces, ¿qué indica esto? Que es una señal para los mercados, para intentar tranquilizar a los mercados. ¿Qué dice este adelanto de presupuesto? Que a fin de año el dólar oficial, que hoy está en 900 y pico de pesos, va a cerrar en 1.016 pesos. Acá la gran pregunta es si el gobierno va a poder cumplir con esto, porque esto indicaría que mantendría el crawling peg del tipo de cambio oficial al 2% mensual, y estamos viendo que estás teniendo serias dificultades para controlar el dólar. La inflación anual, el gobierno espera que cierre 2024 con casi 140% de inflación anual. Esto, si lo mensualizás, indica que el piso de la inflación, que le va a costar mucho perforar, es 4% mensual. Y esto es una admisión del gobierno de que le va a costar bajar más de la inflación de lo que ya la ha bajado. Y finalmente intenta el gobierno como insistir en sus proyectos de regulación de la economía, modernización del Estado. Para eso apuesta a la designación de Federico Sturzenegger en el gobierno y el énfasis de la austeridad fiscal, ¿no? El ancla fiscal, que es lo que el gobierno le promete a los mercados, y los mercados empiezan a dudar que el gobierno pueda cumplirla. Estas son las previsiones para 2024. Vamos a tener que esperar hasta septiembre, como decía yo, para conocer cómo mira la economía el gobierno 2025. Lo cierto es que para este país el año que viene es una eternidad. Hay que ver cómo cierra este primero. Muy bien, Leandro, sí, se suele acostumbrar el envío de una nota anticipatoria, el plazo hasta el 31 de julio, pero hoy de verdad causó sorpresa porque estamos en los primeros días del mes y llegó este posicionamiento, por lo menos en el esquema de comunicación. En el Congreso también hay mucha expectativa por el tema de los jubilados y el gobierno además ya definió algunos lineamientos de lo que tiene que ver en concreto, Leandro, con el aumento. ¿Qué hay que saber? Sí, hoy se conoció cuánto van a cobrar los jubilados en julio, y es un dato importante porque los jubilados de la mínima van a volver a cobrar el bono de 70.000 pesos, esto es importante, y van a tener una actualización en sus haberes de 4,18%. Esto es según el IPC de mayo, es decir, la inflación de mayo, que es la última que conocemos. Ese 4,18% va a llevar el haber mínimo a 215.580 pesos, que más el bono de 70.000 pesos va a hacer que los jubilados ganen como mínimo 285.580 pesos este mes, en julio. El haber máximo va a trepar hasta 1.450.000 pesos y recordemos que el haber mínimo ni siquiera cubre una canasta básica alimentaria, es decir, es un haber mínimo, pero mínimo en serio, y que sin el bono de 70.000 pesos directamente arrastraría a los jubilados a la indigencia. Cuando le preguntaron una vez al presidente por esta situación, dijo que ese rango etario es el que proporcionalmente tiene menos cantidad de pobres. Es cierto, pero eso sucede también porque los jubilados llegan, muchos de ellos, a su jubilación con cierto patrimonio, algunos con su vivienda propia, por eso no pagan alquileres, otros que no tienen esa suerte son ayudados por su familia, porque realmente es una jubilación muy, muy baja para bancar un poder adquisitivo como el que hay en la Argentina. También los jubilados están buscando un marco de previsibilidad para saber cómo van a aumentar sus jubilaciones. Ustedes saben que para esto, además de un decreto, lo que se espera es una ley marco. La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto y mañana va a haber sesión en el Senado. Y si bien las aguas estaban divididas, porque
el oficialismo quería postergar el debate para tratar este proyecto que va a definir cómo van a aumentar las jubilaciones en la Argentina, hay otro sector que, por el contrario, está tratando de avanzar y no perder tiempo. Están tratando de generar lo que se llama técnicamente un debate sobre tablas. Allí en el Congreso, hoy habló hace minutos nada más, el jefe de la bancada de los senadores de Unión por la Patria, José Mayaz, a prestar atención a lo que dijo. Nosotros vamos a pedir el tratamiento sobre tabla porque es un tema urgente. Hay que tener en cuenta lo que pasó con el tema del dólar y que obviamente esto que viene de diputado ya está atrasado con el tema de los precios. Estamos hablando de un monto básico de 300.000 pesos para las jubilaciones básicas, lo cual ya está atrasado porque esto el diputado votó el mes pasado. El tema de los recursos, tenemos diferencia con respecto al tema de la aplicación del programa económico, ¿verdad? Lo que están haciendo con el sistema de la mesa financiera. Y esto estamos hablando del 0,43%, ¿verdad?, de afectación del PBI, lo cual es una cifra que es mínima. Y estamos hablando prácticamente de casi 5.300.000 jubilados que están ya por debajo de la línea de indigencia y que no podemos estar teniendo un programa que va a la baja y que está fracasando porque ya demostraron, por ejemplo, este mes bajaron el 20% la coparticipación. ¿Qué vamos a hacer con los jubilados? Que cuando cada vez se cae más la economía vamos a seguir congelando el ingreso de los jubilados, que no pueden pagar ni siquiera su medicamento, ni siquiera lo básico para poder alimentarse. Estamos hablando de mucha gente. Hoy, en la segunda audiencia del juicio a la banda de los Copitos por el intento de asesinato a Cristina Kirchner, Brenda Uliarte solo llegó a responder sobre su estado civil y su trabajo. Pero cuando su abogado la consultó sobre su rol en el hecho, apenas pudo decir participé y soy encubridora. Pero no soy y hasta allí llegó. Luego de esto se tomó la cabeza y ya no pudo seguir hablando. Quien sí declaró fue Nicolás Carrizo, acusado como partícipe secundario, quien sostuvo que él es inocente, pero además pidió perdón y lo que estás viendo, luego se quebró. Quiero que todo se solucione ya. Porque esta situación no aguanto más, se fue toda la mierda. Te juro por Dios que yo no tuve nada que ver con... Creo que no tengo más nada que decir, más que mi familia seguramente me está viendo, sabe que digo la verdad. La gente que me conoce sabe que yo jamás me metería para matar a una persona. Eso es una locura. Le quiero pedir también perdón a si ofendí a la señora Kirchner, porque era totalmente ajena a mí y yo nunca tuve un contacto o algo así que uno a veces se da en redes o en chat de hablar de quien sea, ¿no? Pero nunca me imaginé que iba a terminar involucrado en esto. La Cámara del Crimen confirmó el procesamiento del intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, por el abuso sexual a Melody Rascaucas, que era su secretaria privada, y queda así a un paso de ser enviado a un juicio oral y público. La Sala Séptima de la Cámara ratificó la decisión de la jueza de primera instancia, Fabiana Galetti, que había procesado a Espinosa por los delitos de abuso sexual y desobediencia a una orden judicial, ya que el intendente tenía la prohibición de acercamiento a la víctima y habló por teléfono cuando intentó convencerla de que retire la denuncia en su contra. Por la crisis, la caída del consumo de carne bajó en un 15,9% respecto del año 2023 y ahora se consumen 44 kilos por persona al año. Por el impacto de la inflación, los cambios de hábitos incrementaron otros consumos, como por ejemplo el pollo y el cerdo, que ya se venden en más cantidad que los cortes vacunos. El consumo es normal que para esta época merme. Tenemos el problema del precio del pollo y del cerdo, que es una gran competencia. Yo no vendo ni pollo ni cerdo, porque acá cada puesto tiene su rubro. Y hay una diferencia que la gente antes no comía tanto cerdo y tanto pollo, ahora se acostumbró también. Bueno, y a nosotros se nos cayó un poquito porque quedamos un poquito fuera de precio. A pesar de que la carne subió y el carnicero no la subió, que estamos pasando un momento bravo.
tenemos el problema de que todo el mundo paga con tarjeta y con mercado de pago. Y eso a nosotros nos saca efectivo. Y yo para pagar a los matarifes preciso efectivo. Y eso tarda 27 días, 20 días, 15 días. En ese lapso sube y es todo pérdida. Argentina ultima detalles para poder enfrentarse al seleccionado de Ecuador por los cuartos de final de la Copa América, y ahora las buenas noticias de a poquito aparecen para Lionel Scaloni, porque Lionel Messi entrenó a la par de sus compañeros. Sí, con tranquilidad, sin exigirse demasiado, pero al fin a la par de sus compañeros. En lo físico, en trabajos con pelota y en el resto de las actitudes tácticas también lo hizo. Está a la par de sus compañeros, pero también cumple después del entrenamiento ciertos trabajos de kinesiología que lo ayudarán de a poco a deshacerse de la contractura que obstruye su aductor de la pierna derecha. Eso es lo que molesta, y por ahora el diagnóstico médico recomienda que Messi sea suplente. Scaloni es quien tomará la decisión, debido a que Messi se puso a disposición y le pidió, entre comillas esto de pedir, ser titular y disputar todo el partido, como lo hizo también antes de que se dé esta misma competencia. Pero, como les digo, el propio Scaloni será quien ponga blanco sobre negro y quien decida. Por eso mismo le contó a todos los periodistas en conferencia de prensa cuáles son los pasos a seguir para el armado de la formación y para la ubicación de Messi. Mira, todavía no hablé de su situación, porque me parece justo esperar hasta el último momento. Así que hoy hablaré seguramente, porque es a un día del partido y me parecía justo que se tome su tiempo y que entrene lo que sea posible. Así que después del entrenamiento, mejor dicho antes, hablaré con él y después tomaremos la decisión. Así que todavía no he tenido una charla con él como para saber qué es lo que vamos a hacer mañana. De esta manera quedaron definitivamente armados los cruces de cuartos de final. Obviamente Argentina-Ecuador, el partido de mañana a las 10 de la noche. Venezuela-Canadá, de ahí saldrán los primeros dos semifinalistas. Del otro lado del cuadro, el partido que muchos creen más importante o más preponderante futbolísticamente hablando, Uruguay-Brasil y Colombia-Panamá. De ese cruce también saldrán los otros dos semifinalistas y, bueno, los mejores cuatro en consecuencia de esta misma competencia. Javier Mascherano no solamente le pidió a Ángel Di María que haga una reflexión, sino también hizo un análisis de lo que fue la trayectoria de Fideo dentro del seleccionado argentino, y también contó algunos detalles de lo que fue compartir seleccionado con este gran jugador que, entre otros títulos, ganó el Campeonato Mundial Sub-20 de Canadá en 2007 para darle comienzo a una gran historia con el seleccionado argentino, que implicó también el Campeonato Olímpico de Pekín 2008, el Subcampeonato Mundial de Brasil 2014, Subcampeonato de América tanto en Chile 2015 como en Estados Unidos 2016, el tercer puesto en la Copa América 2019, el Campeonato de la Copa América 2021, el Campeonato también de la Finalísima 2022 y, obviamente, la frutilla del postre si nos anticipamos a lo que será la final de esta Copa América, que todavía, bueno, obviamente Argentina no está clasificado, y lo es Qatar 2022. Ya sin la presencia de Mascherano, pero con la atenta mirada de quien ahora es entrenador del seleccionado Sub-20 y por ende también a cargo está del seleccionado Sub-23. Y dijo algunas cosas más que claras y tuvo palabras halagadoras para con Ángel Di María. Tanto Leo como Ángel, ni bien tuvimos la clasificación, tratamos de, obviamente, de hacerle llegar la invitación. Ángel desde el primer momento me dijo que no, porque bueno, él había tomado la decisión ya de que la Copa América sea su último campeonato. Esperemos que eso también lo revea. Ángel es de esos pocos, ¿no? Es un jugador que, a mi manera de ver, debe estar entre los 5 mejores jugadores en los últimos 40, 50 años que han pasado por la selección argentina. De eso no tengo duda.
Y otra ola polar se encuentra avanzando por el centro del país a esta hora en nuestro territorio nacional. Por eso amanecimos hoy con una temperatura de 10 grados y a medida que transcurrieron las horas, la temperatura empezó a caer y de forma marcada en Capital Federal y sus alrededores. Claro, esto viene acompañado de viento del sur-sudoeste con algunas ráfagas y a prepararse porque se vienen varios días consecutivos con mañanas gélidas, heladas, mínimas que van a estar muy cerquita de 0 grados en la ciudad de Buenos Aires. En los alrededores van a estar marcando hasta 5 grados bajo cero y máximas que apenas van a estar cerca de los 10 grados. Podemos estar ante la peor ola de frío de origen polar en la ciudad de Buenos Aires desde el año 2011, cuando se registró una temperatura negativa por última vez. Dicho esto, vamos a ver hasta dónde va a estar entrando el frío. Bueno, durante el día de mañana va a avanzar por el sur del litoral, Córdoba y las provincias del noroeste argentino, pero hacia el viernes a la mañana el frío va a haber cubierto, mejor dicho, todo el territorio nacional. Lo que ven en color azul son desvíos de temperatura respecto de los valores normales. En color azul, temperaturas o desvíos de hasta 15 grados por debajo de lo normal para esta época del año. Muchísimo frío también en Uruguay, en el sur de Brasil y en Paraguay. Lo llamativo es que va a persistir el frío con alguna disminución temporaria entre domingo y lunes, pero todo indica que el martes de la semana que viene hay un segundo refuerzo de aire frío, descendiendo todavía más las marcas térmicas. Realmente algo que puede ser muy significativo a nivel nacional. Y hablando de eso, hoy la legislatura declaró la emergencia climática para la provincia de Santa Cruz. Repasamos rápido: 3 muertos, 500.000 ovejas fallecidas hasta el momento, de un total aproximadamente de 2 millones. Se mantuvo el hielo y la nieve acumulada sobre la superficie y de hecho hoy a la tarde se volvieron a cortar rutas nacionales, provinciales en Santa Cruz y en el sur de la provincia de Chubut. Se vienen temperaturas de hasta 15 grados bajo cero por una semana en el extremo sur de la República Argentina. Realmente este invierno se las trae en materia de olas de frío y de bajas temperaturas. Y recién les comentaba de los animales fallecidos y lamentablemente hay en riesgo 1 millón de animales más entre vacas y ovejas en líneas generales sobre el sur de la provincia de Chubut, porque allí es donde se va a estar focalizando el frío más intenso, las temperaturas más bajas durante el próximo fin de semana. Vienen con hipotermia, con falta de agua, deshidratadas porque quedaron aisladas y nadie puede alcanzarles ni agua ni comida. Realmente es una situación alarmante la de las próximas horas y los próximos días, porque podría entrar en riesgo más de 1 millón de animales sobre la provincia de Chubut. Vamos a ver qué pasa, pero todo indicaría que hasta el 15 de julio van a mantenerse las condiciones extremas en lo que ya es el peor invierno de los últimos 60 años sobre las provincias de la región patagónica. Como todos los años, se realiza en el Rosedal de Palermo la entrega gratuita de esquejes de rosas de diversas variedades, como lo llamamos popularmente, esos gajitos, esos pedacitos de planta que te permiten iniciar una nueva plantación. Bueno, ustedes saben que la plantación de árboles de rosa, de plantas de rosa, son tantas y tan lindas que se encuentran entre las más variadas del mundo. ¿Qué pasó este año? Que hubo una gran convocatoria, muchos vecinos se acercaron y quisieron tener, por supuesto, un esqueje del Rosedal de Palermo. Una rosa de este tipo, de este otro, o incluso de esta variante. Todas pueden estar en el jardín de cualquier porteño. Incluso podrán conseguirla gratis, pero tendrán que hacer esta fila. Es que en el Rosedal se está realizando la entrega de esquejes de rosas que provienen de la poda anual. Se va podando y a medida que vamos podando, los chicos lo van trayendo acá. Con voluntarios, con la Asociación de Rosicultura, con personal de la comuna, vamos preparando los esquejes, que son los que después les entregamos a los vecinos, con tierra, con una maceta y con un folleto instructivo de cómo hacer para replicar este rosal en la casa. ¿Cómo se poda? Básicamente los jardineros lo que hacen es seleccionar las ramas más nuevas, dejarlas para que la planta siga evolucionando y sacar a todas aquellas ramas que ya brotaron.
Dentro de esas ramas que ya brotaron tenemos esta posibilidad de reproducir todo esto. Antes se iba a la basura y lo sacamos a la calle en bolsas, y aquellos vecinos que sabían un poquito del tema los veías que estaban inspeccionando las bolsas, cortando sus propios esquejes. Entonces dijimos, ¿por qué no lo hacemos de forma organizada y le damos la posibilidad también a los vecinos que tal vez no saben tanto de rosas, de saber que esta forma de reproducción existe y a partir de eso poder generar sus propias plantas en su casa? Y nos venimos a este punto del Rosedal para mostrarles la dimensión de la convocatoria. Aquí a 100 metros vemos la carpa en donde en este momento se están entregando los esquejes totalmente gratuitos. Pero si la cámara va hacia el otro costado, vemos que la fila continúa por otros casi 400 metros. En total son unas 5 cuadras de fila. ¿Ya pudieron retirar su esqueje? Sí, ya pudimos retirarlo. Estuvimos hoy de temprano haciendo fila para poder pasar. ¿Cuántas horas? Y una hora nomás igual, pasó rápido, no había mucha gente en la fila. Me pareció lindo que la gente quiera tener una planta. Estás con la bolsita ya, sí. ¿Pudiste hacer la fila? ¿Cuánto tardó? Una hora. La verdad es un pedido de una amiga que vive en Córdoba, que vive allá hace como 16, 15 años y extraño un poco a veces Buenos Aires y nos pidió que quería tener un poquito de Buenos Aires en su jardín. Pero igual voy a intentar yo plantarla también en casa. Espero que prendan. En la bolsa van a encontrar una bolsita de tierra, van a encontrar una maceta para poder plantar ahí, van a encontrar un folleto instructivo de la poda del Rosedal con cada uno de los pasos y se van a llevar 5 esquejes. Este es uno, 5 de estos que básicamente es de donde vamos a reproducir la rosa del Rosedal. La poda y entrega de esquejes se realiza todos los años. A pesar de la escasa difusión, este año la convocatoria rompió todos los récords, aunque a los organizadores no les sorprende. Este es el 10º año que estamos haciendo la poda del Rosedal. Ya hoy es una tradición, llamamos nosotros acá en Palermo, porque la verdad que viene mucha gente que empieza a preguntar ya durante el año cuándo arrancan a podar el Rosedal para tener esta posibilidad. Y nosotros en el Rosedal tenemos 8.000 rosales, que en la época de mayor floración, siempre a finales de octubre, principios de noviembre, dan aproximadamente 18.000 rosas. Dentro de esas 18.000 rosas tenemos 93 especies diferentes, es uno de los rosedales en el mundo con mayor cantidad de especies, que la verdad que no tiene nada que envidiarle a ningún rosedal de otros países. La verdad que viene siendo un éxito, hay muchos vecinos que vienen, que nos muestran fotos también de otros años que ya se llevaron, que ya florecieron, y es un poco lo que buscamos, que es cerrar ese círculo de llevarse el esqueje, tener la rosa del Rosedal en tu casa y obviamente una apropiación mayor del lugar y un disfrute mayor del Rosedal de Palermo. ¿Cómo te enteraste vos? Por redes sociales, por Instagram, y nada, también enseguida decirle que viniéramos, que aprovecháramos, ver si nos podemos llevar por ahí algún pedacito al pueblo. Siento que las plantas se tendrían que regalar y está perfecto. La poda y entrega de esquejes de rosas es gratuita y continuará hasta este viernes en el horario de 13 a 17 horas. Recordar, ir con tiempo, porque hacer la fila puede tomar un rato. Cuando volvamos de la pausa, vamos a seguir contándote información y noticias. El caso Loan, la política y la economía también aquí presentes, como siempre, en Noticias a las 20:30. Ya volvemos. Bueno, habrás escuchado desde hace días la posibilidad de que finalmente se cierre un pacto político que se llama Pacto de Mayo, aunque finalmente se firme el próximo 9 de julio. Vamos a saludar a Juan Negri, que es politólogo, que está esta noche junto a nosotros. Vamos a hablar de este tema y más, por supuesto. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Pues es que estamos mirando distintos aspectos que tienen que ver con el Pacto de Mayo, pero en un escenario muy particular, porque se produce la convocatoria más allá de la fecha patria, en un momento en el cual el gobierno, podríamos decir que está atravesando por tensiones en la economía, no sé si usar la palabra crisis, pero como mínimo tensiones, y por otra parte convoca a esta firma. ¿Pactar qué y para qué? Bueno, ¿para qué? Empiezo por para qué. Me parece que el gobierno quiere dar una señal de acompañamiento político y esta cosa refundacional que es muy propia de Milei, ¿no? Esta idea de, bueno, yo vengo a rediscutir los cimientos de la Argentina y acá
esta es la plataforma para el relanzamiento de la Argentina. Lo que pasa es que si miramos la letra chica, bueno, no hay letra chica, es decir, los 10 puntos son bastante generales, no hay ninguna referencia a aplicación ni exactamente cómo se van a llevar a cabo algunos de los puntos. Entonces digo, queda una cosa muy general, la verdad es que mucho es declamativo, parece más una manifestación de deseos que un plan a futuro. Por eso te preguntaba qué es lo que se pacta, porque en líneas generales, cuando se firma un pacto, todos entregan algo, ceden algo en función de un objetivo. Pero en rigor acá no tenemos tan claro quién cede o quién concede algunas iniciativas para lograr pactar. Antes se habla. No sé si acá ocurre lo mismo. Sí, estoy de acuerdo con vos. Es decir, hay algunos de los puntos son muy cercanos a lo que piensa Milei, ¿no? Entonces uno podría imaginar que ahí hay el deseo del gobierno de que los gobernadores se alineen, ¿no? Esta idea del déficit fiscal y ese tipo de cuestiones. Pero lo que pasa es que hoy es una manifestación de deseos, se pacta algo muy débil, muy vacío, una cáscara un poco vacía, y además está atravesado por el eje oficialismo-oposición, porque Unión por la Patria ya ha manifestado que no pensaba participar. Con lo cual me parece que el gobierno usa ese argumento como para mostrar fortaleza política y hay algunos sectores de la oposición que no están dispuestos a jugar ese juego. ¿Pero qué se pacta? Hoy es una cáscara vacía, la verdad. Ajá. Y además me imagino que debe haber no necesariamente consensos en cuanto a los 10 puntos. Costó mucho el punto 4 que tiene que ver con la educación, costó mucho para evitar rispideces, poder definir de una manera no agresiva que genere consensos el tema de la reforma previsional. Pero cuando, por ejemplo, le piden a las provincias un compromiso en cuanto a una política extractivista de recursos o una explotación específica de recursos, ¿pensás que puede haber algunos chispazos por ahí? Puede haber chispazos. A mí me da la impresión de que hubo más chispazos de lo que ameritaba este pacto de mayo, ¿no? En el sentido de que no era para tanto. Efectivamente, el radicalismo impuso la cuestión de la educación como para darle más un tinte más socialdemócrata. Se sacó la reforma política, que sí podía ser motivo de discusión. Está la cuestión previsional, como vos mencionabas, es decir, bueno, al final del día alguien te podría decir, bueno, mira, esto prefiero no comprometerme a nada, pero de vuelta, no hay tanta carne ahí para discutir hoy por hoy, me parece a mí, ¿no? Es decir, me parece que insisto, no parece haber, como está redactado por lo menos, que es una toma de compromiso por parte de nadie por el momento. Ahora, viste que además el pacto tiene 10 puntos, ya se repartieron invitaciones. Esta noche se agregó algo nuevo, que es el acta de mayo, pacto de mayo, acta de mayo, y por último se está terminando de definir en la Secretaría Legal y Técnica un decreto que va a constituir un Consejo de Mayo, con la idea de empezar a dar forma a proyectos de ley, una tarea que habitualmente se hace en el Parlamento, ¿no? Que es la gran casa política de la Argentina. ¿Por qué tantas etapas? No sé, ¿no hay riesgo de que se pierdan en el camino las iniciativas? Seguro. A mí me da la impresión de que esto es más como un simbolismo por parte del gobierno, ¿no? Es decir, como decías vos, las grandes reglas institucionales que sientan bases en la Argentina pasan por el Congreso, eso está claro, son las leyes, etc. Acá me parece que es algo muy para el público, ¿no? Es decir, para mostrar un gobierno que le gusta mucho lo simbólico, le gusta mucho al gobierno darse una especie de cariz fundacional. Y le gustan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, el acta de mayo, que además es, no sé qué te pareció a vos. A mí me pareció muy difícil de entender la letra, por ejemplo. Sí, y después una redacción súper alambicada, ¿no? Es decir, pero yo creo que todo eso es más imagen y poca sustancia. Dicho eso, me parece una buena noticia que se empiece a conformar algún tipo de institucionalidad, tipo el Consejo de Mayo, para ver si esto realmente empieza a tener un poco más de carne. Yo por el momento lo veo todo muy en el aire.
Juan, ¿qué tal? Buenas noches. Te saco un poco del Pacto de Mayo. Hoy el expresidente Mauricio Macri publicó un tuit reclamándole al presidente que le devuelva la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, marcando una fuerte diferencia con el gobierno nacional. ¿Crees que las elecciones del año que viene, 2025, pueden ser un test de supervivencia para el PRO, algo parecido a lo que pasó en 2005 entre el kirchnerismo y el dualdismo? Definitivamente, y creo que el PRO está en una situación muy complicada. Me da la impresión de que, sobre todo si a Milei le va bien, razonablemente bien, me parece que hay un electorado que es común, me parece que quedó muy en evidencia en la segunda vuelta, ¿no? Es decir, los votantes de Bullrich, más del 90% terminan votando por Javier Milei. Me parece que ese electorado, insisto, quiere que a Milei le va bien y está bastante comprometido con las ideas de Milei. Llegado a la elección del año que viene, y de vuelta, ¿no? Un Milei razonablemente popular, ¿por qué esos votantes votarían por el PRO? Me parece que es un dilema fuerte el que tiene el partido liderado hoy por Mauricio Macri, porque trata de despegarse de un gobierno que en realidad ideológicamente es muy cercano, al que le ha prestado mucho apoyo, y que me parece que va a ser difícil para el PRO el año que viene hacer una campaña crítica, ¿no? Es decir, que es la lógica un poco de las campañas. Es decir, estuviste ahí, digo, acompañaste. Me parece que dentro de lo que es la opinión pública va a ser difícil. A mí me parece que el PRO, insisto, la tiene complicado en términos de identidad. Bueno, Juan, mañana a las 10 de la mañana, aquí en el barrio de Abasto, va a haber una reunión importante del PRO que tiene que ver con reunir al partido y a la asamblea. Vos me dirás, bueno, ¿qué es la Asamblea del PRO? El partido tiene una dinámica de conducción y la Asamblea define la política de alianzas. Entonces estamos entre lo que dijo el presidente Javier Milei, que cree que va a haber una fusión con el PRO, y lo que sostiene el PRO, que marca diferencias. Se supone que ese lugar en la Asamblea iba a ser para Patricia Bullrich, pero hoy suena a otra persona, que es un hombre del PRO justamente, que es el diputado nacional Martín Chiesa. ¿Cómo puede terminar y hasta dónde la interna no generar un boomerang en lugar de fortalecer al partido, genere mayores rispideces? ¿Y qué repercusión puede tener en el Congreso, por ejemplo? Yo creo que el PRO va camino, no sé si se materializará eso mañana, va camino hacia una decisión. Me parece que hay sectores del PRO que están muy identificados con el gobierno de Milei. Para empezar, la que era presidenta del PRO hasta hace muy poco, que hoy es ministra de Seguridad, su posición institucional, obviamente, a ella les resulta difícil esa posición intermedia de, bueno, acompaño pero critico, ¿no? Siendo parte del gabinete, esa situación es muy complicada, en parte por algo también la sacaron como presidenta. Yo creo que hay sectores que se van a plegar directamente al mileísmo. Me parece que ruptura en el Congreso por el momento no va a haber, porque la sensación que yo tengo es que todavía todos esos sectores acompañarían a Milei, ¿no? Es decir, la pregunta va a empezar a ser si a Milei le empieza a ir mal y cómo se van a posicionar estos sectores de cara a la elección del año que viene, que es obviamente el gran test de la estructura partidaria en Argentina, que está, yo creo que bajo mucho cambio, ¿no? Estamos en un momento como de flujo. ¿Para vos se terminó la luna de miel? Sí, me parece que estamos ya en una fase en la que empieza a haber una serie de ruidos que muestran que el gobierno tiene que poner tercera o segunda, depende de donde pensemos que estamos, porque los indicadores que, por ejemplo, nosotros manejamos en la universidad también ya muestran leve todavía, pero deterioro. Me parece que los mercados están empezando a poner un signo de interrogación. Creo que el gobierno, insisto, y creo que por eso viene el Pacto de Mayo también, tiene que dar una señal hacia adelante que le está faltando. Juan, una última pregunta tiene que ver con un reclamo que no solo es político por parte del PRO, sino que es institucional y económico. Mauricio Macri, Cristian Ritondo hoy, el documento de la Fundación Pensar, aluden a la necesidad de que el gobierno nacional cumpla un fallo judicial que es nada más ni nada menos que el de la Corte Suprema de Justicia y tiene que ver con fondos coparticipables de la ciudad. ¿Hasta dónde esto de señalar que no se cumple con la justicia puede perjudicar al presidente Milei? ¿O pensás que no hace mella? Yo creo que en la ciudadanía no hace gran mella. En general me da la impresión de que salvo un segmento hiperinformado,
todas las discusiones sobre la coparticipación es algo que no atraviesa la gran discusión pública. Esta discusión no es nueva, la de la coparticipación, es decir, bueno, los que seguimos estas cuestiones políticas lo sabemos bien, ese es uno de los grandes temas de la política argentina, obviamente hacia dónde van los fondos, pero creo que sí funciona a cierto electorado del PRO para mostrar algún tipo de separación, ¿no? Es decir, bueno, no acompañamos tanto porque se están quedando con parte de ese dinero. Creo que a Rodríguez Larreta un poco ese argumento en su momento con Alberto Fernández también le sirvió. Pero la gran popularidad del presidente, para decirlo de alguna manera, me parece que va a pasar por el éxito inflacionario, es decir, cómo le va en esto que él mismo reconoce como su gran caballito de batalla, que es la baja de la inflación. Muy bien, Juan Negri, politólogo, te agradecemos mucho esta posibilidad de pensar juntos estos temas. Queda una gran pregunta para la próxima vez y tiene que ver con los armados de cara a lo que sería una vía alternativa, ¿no?, al peronismo y a la Libertad Avanza, y me parece que allí tiene sentido pensar si renace Juntos por el Cambio o alguna otra alternativa. Pero eso queda para la próxima. Dale. Bueno, acepto el desafío. Muchas gracias, buenas noches. Ahí está. Pasamos a la política, a hablar de economía, con una cuestión, Leandro, que nos preocupa mucho, que tiene que ver con, esta vez ya no las finanzas, sino con la actividad productiva, con las industrias. Bueno, parece que no han llegado muy buenos datos de la industria automotriz. ¿Qué se sabe ahora? ¿Sabés, Silvina, que esa industria está sufriendo la doble o triple Nelson, que está poniendo al sector en una crisis bastante complicada? ¿Por qué? En junio cayó un 40% la producción de las empresas automotrices. En el primer semestre de este año, entre enero y junio, fue el primer semestre con menos ventas desde la pandemia. Te tenés que remontar a 2020 para ver un semestre con menos ventas. ¿Y por qué está sucediendo eso? Por un lado, por el impacto de la recesión, de la caída del poder adquisitivo, hay menos demanda de automóviles 0 kilómetros. Por otro lado, las inundaciones en el sur de Brasil hizo que esta industria, que está tan interrelacionada con la industria brasileña, no obtuviera los insumos y las autopartes necesarias para terminar de producir. Por tercer lugar, hay un problema todavía con las importaciones. Están rezagadas las importaciones y por eso las automotrices no obtienen las autopartes que necesitan para terminar los automóviles. Pero lo que está pasando es que en las plantas de Córdoba se está paralizando la producción. ¿Qué están haciendo las empresas automotrices que están ahí? Fiat, Nissan, Renault, Iveco. Lo que están haciendo es reducir los turnos, pasan de 2 turnos a 1 turno, reducen las horas de los operarios de 8 a 6 horas, en algunos casos paran la planta y están intentando con el sindicato ESMATA de cualquier forma intentar evitar los despidos. Hubo retiros voluntarios en el cual hubo una compensación a aquellos que lo tomaban, pero están intentando de todas maneras evitar los despidos. La crisis del sector es terminal y la perspectiva para el segundo semestre es mala porque si no se reactiva la actividad económica, si no aumenta el poder adquisitivo de los argentinos, seguramente estos números sigan en sangría, sigan en rojo y afectando a una de las industrias que emplea a más personas en la República Argentina. Hoy se cumplen 20 días de búsqueda de Loan Peña, el niño de 5 años que desapareció en la provincia de Corrientes luego de un almuerzo con integrantes de su familia. Pero por estas horas en Corrientes, la pregunta es ¿por qué desde el Estado y desde las autoridades de seguridad de la provincia todavía no se ha podido dar una respuesta? Pero ya no solo para encontrar a Loan, sino también para poder llevar adelante una investigación que sea profunda, seria y que además nos permita tener resultados, identificar alguna pista concreta para saber qué pasó con Loan. Esta noche nos vamos una vez más a Corrientes porque tenemos en línea ya al diputado César Lescano, que es un referente del Frente Renovador Correntino. Hola, diputado, buenas noches. Gracias por esta conversación aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted? Hola Silvina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, agradecerte primeramente el espacio. Y claramente estamos viviendo a esta altura, como bien decías vos, 20 días de mucha congoja, de mucha tristeza en la historia de nuestra provincia, en un caso que nos mantiene aún en vilo y con la búsqueda aún activa de Loan, de poder recuperarlo con vida, y creo que ese es el eje central que nos tiene que mantener a todos atentos y muy activos.
Ahora, diputado, ¿qué cosas pasan en Corrientes que hacen que la investigación policial deje muchas dudas? De hecho, el comisario Maciel está detenido. La justicia provincial demorara tanto en la colección de pruebas e incluso pedir la detención de algunas personas. La justicia federal está tomando su tiempo también. Es como que se demora la iniciativa y el poder político ha salido a anticipar algo que iba a ocurrir con una hipótesis del accidente que hasta ahora no se puede corroborar. ¿Qué pasa allí? ¿Qué falla institucionalmente? Claramente, Silvina, el Estado, en sus diferentes representaciones, el Ministerio de Seguridad y tanto el Ministerio de Justicia de la provincia y el gobernador en su carácter de ejecutivo, no estuvieron a la altura de las circunstancias, no arbitraron los medios necesarios de urgencia en el momento en las primeras horas que son fundamentales en casos de este tipo, de extravío de un menor. Y es por eso que nosotros, en nuestro carácter de órgano contralor del bloque de Unión por la Patria de la legislatura, hoy mismo presentamos en la sesión un proyecto de resolución pidiéndole al gobernador la destitución inmediata de estos ministros porque hay un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público, no habiendo cumplido los protocolos operativos para poder blindar la provincia, blindar el territorio y poder salir a buscar inmediatamente al chico que en los primeros momentos todo daba indicio a un secuestro, a un rapto, ¿no?, de trata de personas y Diputado, creo que se perdieron horas fundamentales. ¿Cuáles son concretamente los ministros a los que ustedes le están pidiendo la renuncia? Al ministro de Seguridad, doctor Buenaventura, y al ministro de Justicia, porque también hubo una inoperancia en el manejo de la información, en la articulación entre el Ejecutivo y la Justicia, claramente, que obviamente tiene la potestad de la investigación, pero me parece que hubieron movimientos muy burdos desde el Ejecutivo, incluso el último tuit del gobernador diciendo que se ha dado un gran avance en la investigación cuando se decía de una hipótesis de un accidente y claramente eso estaba entorpeciendo la investigación que estaba ya está al día de hoy en manos de la justicia federal. De hecho que en estos últimos minutos tengo la información del allanamiento de Jefatura Provincial de Policía y eso es un hecho muy grave que afecta a las instituciones, que afecta al Poder Ejecutivo porque la demanda social sigue creciendo, sigue escalando. ¿Quién ordena el allanamiento a la sede de la policía de Corrientes? Es un tema muy fuerte ese. ¿Quién lo ordenó y por qué? ¿Con qué hipótesis? Tengo entendido, la jueza federal está en manos, el allanamiento está en manos de la Gendarmería Nacional. En este momento. Y esto da muestra, en este preciso momento, esto da muestra de que hay un entramado que afecta a las instituciones y eso claramente genera muchas más dudas de toda la sociedad y las primeras señales que debemos dar también nosotros en el cuidado de las instituciones que brindan la seguridad a toda la ciudadanía y obviamente apuntalando el esclarecimiento de este hecho. Pero la hipótesis, no perder el foco. Claro, la búsqueda del chico, pero la hipótesis que está sosteniendo la jueza en este momento tiene que ver con una supuesta connivencia con alguna prueba que se ocultó. ¿Por qué se ordena el allanamiento? Y Silvina, si del primer momento tenemos a un comisario que estuvo implicado en el hecho, esto no es un hecho aislado, no puede ser que un día un comisario se haya levantado decidido a ser parte de una red de trata sin que tenga connivencia de cargos jerárquicos más de mayor importancia. Acá obviamente tenemos que profundizar la investigación institucional para que obviamente también la investigación tenga un asidero y un final concreto en esto. No podemos hacer la vista gorda nosotros desde la política, del Estado provincial, y hay que cambiar de cuajo estas cuestiones, y es lo que está manifestando hoy la justicia federal. De hecho, nos da la razón en esto. Yo
nosotros lo que fundamentalmente buscamos es aportar en nuestro carácter, como decía, Ahora, de órgano contralor, sí. para recuperar la confianza en las instituciones que de hecho son... Hoy la ciudadanía correntina se siente muy descuidada. Claro, pero a ver, quiero ver otra cosa más. ¿La jueza se llevó legajos de la policía, de toda la policía de la provincia, exclusivamente de la policía de 9 de julio? ¿O hay más? Están allanando en este momento jefatura provincial y están allanando la comisaría de 9 de julio. Entonces hay también un secreto de sumario que hoy se abrió parcialmente a los abogados que están atendiendo la causa para poder tener algo más de información. No sabría responderte y no podría responderte finalmente eso, pero entiendo los indicios son de alguna sospecha de connivencia de, obviamente, una fuerza de seguridad. Claro, es un tema muy delicado, porque además, diputado, usted habló de una banda que estaría ligada a la trata, y que podría involucrar a efectivos de la policía provincial. ¿Hay más elementos para sostener esto? Es la mayor hipótesis que hoy se investiga. De hecho, nosotros, antes de este pedido de destitución de los funcionarios, presentamos un pedido de interpelación al ministro de Seguridad de la provincia, lo cual se llegó a concretar en una reunión a puertas cerradas con los legisladores del oficialismo y nuestro bloque Unión por la Patria, donde pudimos intercambiar algunas opiniones, lo cual a nosotros nos dio la concreción de que fue muy mal manejado esto y nos lleva a la conclusión de que hubo incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Por eso nosotros en la próxima instancia, que ya pedimos la destitución, de que el gobernador se haga responsable y cargo de estos funcionarios que puso al frente de estos organismos tan centrales en este momento y que los destituya, digamos. Ahora, diputado, esto... Ya en ese momento preguntamos... Sí. Esto queda clarísimo. Sí, preguntaron por qué, decía usted. Te decía que fundamentalmente nuestra pregunta fue sobre las hipótesis que barajaron en las primeras horas de la pérdida del chico del extravío en la zona rural, pero claramente de un incumplimiento de los protocolos. Hay una ley provincial que determina el protocolo de actuación de la policía provincial, la cual desconocían e incumplieron en su totalidad. Y eso determina en que llevemos 20 días y no podamos encontrar al chico. Claramente que profundizamos, porque también en esa reunión asistió el jefe de policía de la provincia, y profundizamos en la investigación interna que se está llevando a cabo, o si se llevaba a cabo una investigación interna en la Fuerza de Seguridad, porque consideramos de que esto no era un hecho aislado, de que un jefe de policía que tenía antecedentes de violación, de maltrato a sus subalternos y demás cuestiones, ya venía con un prontuario manchado, fue trasladado a un municipio, y esto es consecuencia de ese mal manejo de la fuerza. En definitiva, hay un sinfín de cosas que determinan a esta cuestión, ¿no? Resultaría increíble que en lugar de tener una baja, un apartamento, continuara en funciones. ¿Por qué se permite esto? ¿Qué rol juega el gobernador de la provincia de Corrientes? Y quiero preguntarle también si el jefe de la policía va a renunciar o si va a continuar conduciendo la fuerza frente a esta situación. Y nosotros le pedimos al gobernador que tiene que tomar la decisión y no que él quede en manos a criterio del funcionario si renuncia o no. Es el gobernador el responsable de cada uno de sus funcionarios y es el que tiene que tomar la determinación de destituirlos y de cambiar toda la plana de su gabinete si es necesario para poder reconstruir la confianza y retomar el mando de una investigación o de prestar colaboración, en este caso, a la justicia federal. Está claro que no podemos pasar más un minuto con estas personas al frente, porque se ha demostrado una inoperancia, entiendo en el buen sentido, pensando de buena manera y no una connivencia o una participación en esto, digo, pero
sí una inoperancia y un incumplimiento en sus funciones como funcionarios públicos. Diputado Lescano, le agradecemos mucho. También me imagino cuál debe ser el ánimo en estos momentos, tanto en Corrientes Capital como en 9 de julio, en toda la provincia. Seguramente la sociedad va a pedir que los políticos no hagan política a partir de la desaparición de Loan, ¿no? Que esa es una línea muy tentadora para muchos políticos, pero muy delgada a la vez, la diferencia entre ser un funcionario público y un representante de la sociedad y alguien que pueda hacer política a partir de este caso. Esperemos que esto no suceda. Le agradecemos muchísimo la actualización de la información. Esta es información de último momento que se está produciendo en este momento. Hay un doble allanamiento en Corrientes a la jefatura de la Policía Provincial, pero también a la sede policial en 9 de julio, con un clima social muy delicado también. Le agradezco mucho al diputado Lescano, un hombre del Frente Renovador. Y nosotros seguimos aquí adelante. Es muy fuerte el tema de Loan, yo sé que sí. A veces el arte nos rescata, nos salva, y por eso, mira, voy a elegir contarte esto, que tiene que ver con unos conciertos que son bárbaros, que se dan todos los mediodías en el Teatro Municipal General San Martín, esta vez con la directora norteamericana Courtney Snyder, que es la figura invitada para llevar adelante la dirección orquestal. La función va a ser este viernes a la 1 de la tarde. La entrada es libre y gratuita y se va a permitir el ingreso de acuerdo con el orden de llegada. Nosotros estuvimos en el ensayo y vamos a compartirlo. Y este viernes tenemos un concierto muy especial porque tenemos una directora invitada, la maestra Courtney Snyder, que viene a visitarnos desde Estados Unidos, desde la Universidad de Michigan, y va a ser un concierto especial porque trae mucho repertorio nuevo que se va a escuchar por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, en Argentina, que es un repertorio específico para bandas, que como verán, una banda sinfónica es una banda que tiene una cantidad de instrumentistas y una variedad de instrumentos que la hace muy especial sonoramente y que va a ser una propuesta muy, muy linda y además muy divertida porque además incluye mucho repertorio latinoamericano. Así que hasta incluso van a poder bailar un poco en sus butacas aquellos que puedan venir. Bueno, el viernes al mediodía, si estás por ahí, no te lo pierdas, ¿dale? Y cuando volvamos de la pausa, vamos a entrar ya en este último tramo de noticias a las 20:30 con data que tiene que ver con el deporte, el clima, saber cómo vamos a arrancar mañana este jueves. Chao, vamos. Juancho, hay novedades otra vez en el mercado de pases. Ahora es el turno de River. ¿Cómo viene ese movimiento? Es el segundo que realizan con efectividad en este mismo mercado de pases y ahora es el turno de otro jugador ex San Lorenzo. En este caso ya se trata de una presentación oficial, con contrato firmado, con las cosas bien hechas y es justamente el turno de Federico Gattoni. Ya le pasó a Franco Carboni, otro de los jugadores que presentó River en este mercado de pases, y ahora, una vez firmado el contrato, una vez que tuvo sus primeros entrenamientos junto al equipo dirigido por Martín de Michelis y posó para las cámaras, hizo, no digamos la firma de contrato, pero sí su presentación oficial, ahí una especie de foto con un falso contrato, y bueno, fue presentado en redes sociales. Todavía el millonario no da por perdida la negociación por Adam Vareiro y negocia por Valentín Gómez. Este segundo no está tan caído como la chance de que el paraguayo ex San Lorenzo o actualmente jugador de San Lorenzo, que puede prontamente dejar de serlo, vaya hacia el equipo de Núñez. Lo cierto es que por ahora son dos los refuerzos con los que cuenta Martín de Michelis. El primero fue Carboni y el segundo Gattoni. Nacho, tenemos frío, ya empieza a hacer frío aquí en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo terminamos hoy el día y sobre todo los que tenemos que madrugar?
¿Qué va a pasar mañana con el tiempo? Muchísimo frío, Silvina, porque ya el viento sopla del sudoeste a 13 kilómetros horarios, el cielo ligeramente nublado, las temperaturas uniformes, 9 grados a esta hora de la noche, la presión es de 1014,4, la humedad 84%. Y a prepararse para mañana, abrigarse bien, porque mañana bien temprano la temperatura mínima 5 grados y nada más. El cielo entre despejado y parcialmente nublado en el transcurso de la mañana. El viento moderado del sudoeste, ahí lo vemos, mañana amanece a las 8:01 y la temperatura máxima solo 12 grados. Baja sensación térmica y el viento va a continuar soplando regular con algunas ráfagas del sector sudoeste. Y el pampero nos va a dejar ambiente relativamente seco con un promedio de humedad del 37% en horas de la tarde. Y hacia la noche van a volver a caer las temperaturas a 8 grados. El cielo va a persistir muy poco nuboso, prácticamente despejado, y el viento, por suerte, va a empezar a disminuir la intensidad y va a soplar a 7 kilómetros por hora del sector sur. Mañana entonces mucho frío durante la mañana, frío en horas de la tarde y además condiciones secas acompañando a esta entrada de aire frío de origen polar, que ya les adelanto va a dejar una mañana de viernes con una mínima cerquita brillando los 0 grados en la ciudad de Buenos Aires y una máxima que apenas va a estar en torno a los 10. Siguen las heladas y el frío el sábado, sigue el frío el domingo. Bueno, vos es que no me atreví a preguntarte, Nacho, ¿eh? Menos mal que lo dijiste, ¿solo 0 grados desde el viernes? Muy probablemente, y hasta 4 o 5 bajo cero en los alrededores de Capital Federal, así que a prepararse porque realmente mucho frío y puede dar que hablar el frío, lamentablemente, por la situación en todo el país. Exactamente, las consecuencias de esta temporada en la que el invierno redobló lo que tradicionalmente es y que realmente ha venido con todo muy, muy fuerte. Gracias, como siempre, Nacho, por toda la información y gracias a vos que nos acompañaste, porque de esta forma te pudimos contar todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo, como vamos a volver a hacerlo mañana jueves. Bueno, muchas gracias. Ahora que tengas un muy buen descanso y hasta mañana. Chao.